México, en el año 2020, anuncia que los estudiantes de escuelas primarias y secundarias van a estar tomando clases por televisión a partir del 24 de agosto. Una decisión que muchos consideran controversial teniendo en mente que existe Internet. Por ello, hoy vamos a ahondar en la historia en Latinoamérica y en el mundo de la educación a distancia, arrancando por el año 1947, cuando un cura llamado José Joaquín Salcedo Guarín, en un pueblito muy pequeñito de Colombia, crea una de las iniciativas de educación online más impresionantes que he tenido el placer de investigar para este programa. Crea Radio Sutatensa. Radio Sutatensa entrenó a millones de campesinos desde cero en todo tipo de temáticas, tanto de educación básica, primaria y secundaria, como profesionales. Fueron tan grandes que ellos tienen su propia radio, una radio que empezaron a vender en alianza con una empresa llamada Sanyo. Ellos no solamente acompañaban las transmisiones radiales con educación, sino que también enviaban por correo, a través de, en la época, el uso de correos de Colombia, unas cartillas hechas por la propia organización, una organización llamada Acción Cultural Popular, que inicialmente era católica y eventualmente se volvió civil, con el objetivo de enseñar agricultura, pero no solamente agricultura, sino también todo tipo de elementos cívicos, incluyendo frases como esta, en una época muy compleja de la historia de la nación, que decía: la educación nos hace libres, hagamos la guerra a la ignorancia, explicando modelos económicos y por qué valía la pena enseñarle a los campesinos, incluyendo frases como un pueblo culto produce más y consume más, que es completamente correcto desde una perspectiva económica, y todo esto desde Sutatensa, un pueblito pintoresco de 4,000 personas en Boyacá, arrancando desde la capilla de este pueblo. Lo más fascinante son las cuñas radiales, que sonaban así en la época, animando a los campesinos a comprar la radio hecha por Sanyo y Sutatensa, Radio SS. Compre un radio SS, compre un radio SS para decorar mi casa, y me hizo cambiar de ideas por sus buenas enseñanzas. ¿Sabe que aprendí, compadre? ¿Sabe que aprendí, compadre? A cultivar la parcela, hice mi buen gallinero y tengo vaca lechera. Esto es una breve historia de la educación a distancia. Hay que diferenciar la educación del eduentretenimiento, porque muchos de ustedes van a mencionar cosas como National Geographic, como Discovery Channel, Mythbusters, pero estas no son educación. Esto es entretenimiento educativo. De hecho, tienen toda una categoría en inglés llamada edutainment. Si funcionara la educación con este tipo de programas de televisión, nosotros seremos expertos en tiburones porque vimos el Discovery Channel de tiburones. La educación es aquella que nos permite obtener una habilidad que podemos usar en nuestro día a día, personal o profesional. Y todo arrancó en 1728. El Boston Gazette, uno de los diarios más importantes de Boston en la época, publicó un anuncio por Caleb Phillips que decía que le iba a estar enseñando caligrafía por correspondencia a los estudiantes que le enviaran una carta a una dirección específica, y tal cual, así empieza los inicios muy humildes de los primeros elementos de educación básica a través de distancia, hace siglos. Luego fue Isaac Pitman en 1840 en Inglaterra, que, aprovechando que Inglaterra tenía un sistema básicamente que cubría todo el imperio con un porcentaje muy pequeño de costo, de hecho ellos tenían un costo fijo para cualquier lugar del imperio para enviar cartas, empezó a enseñar no solamente caligrafía, sino también estas técnicas instantáneas de toma de notas que antes se usaban y que fueron muy populares antes de la existencia de los computadores y las máquinas de escribir. No solamente tenía un sistema para enseñar este tipo de caligrafía, sino además enviaba feedback, enviaba retroalimentación a sus estudiantes. España se vuelve uno de los primeros lugares en tener una universidad 100% a distancia, aprovechando el inicio de la creación de la radio. En los primeros años de la radio, combinado con Correos de España, se crea la Escuela Libre de Ingenieros de Valencia, que ya no se llama así, pero el día de hoy continúa. Todo esto por los aportes de Julio Cervera, que trabajó directamente con Marconi en la época del inicio de la historia de la radio. Y así es como llegamos a Radio Sutatensa, una emisora de radio en las montañas de Colombia, cuyo objetivo era enseñarle a campesinos que históricamente estaban completamente aislados de la educación y del acceso al Estado de la educación,
Pero no solamente llegaba a campesinos, también llegaba a indígenas en la selva, a prisioneros en las cárceles, a personas que históricamente habían sido o descartadas o ignoradas por el gobierno nacional y cuyo objetivo era que cualquiera de estas personas, sin importar dónde estuvieran, pudieran aprender. No solamente estaban acompañadas estas emisoras de radio de clases, sino también venían guías de cómo las mujeres líderes de estas sociedades, de estas comunidades, podían hacer las veces de profesora y enseñar a través de estas escuelas radiofónicas a su pueblo, a sus hijos, a sus esposos, a toda la región, todo este tipo de temas. Imaginen una época donde el campesino promedio era completamente analfabeta y la pelea contra ese analfabetismo creó una de las iniciativas más grandes de educación masiva a distancia de nuestra historia. De hecho, al día de hoy todavía existen en vinilo, en el Banco de la República de Colombia y en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, copias de toda la historia de Radio Sutatenza. Estas dos en particular fueron la razón de la muerte de Radio Sutatenza. Más o menos entre los 70s a los 90s, Radio Sutatenza empezó a hacer educación sexual. Entre ello, procreación responsable, y también empezó a hacer educación política, explicándole a los campesinos qué era la reforma agraria. Esto creó muchos problemas entre las personas que no querían que los campesinos fueran educados en la época. Y también creó muchos problemas en la Iglesia Católica, que querían una educación más episcopal que definitivamente no incluyera educación sexual. Esto, sumado a una crisis que vivió la radio en los 80s, hizo que eventualmente Radio Sutatenza muriera y tuviera que venderle sus extremadamente poderosos sistemas de transmisión a Caracol Radio, una empresa que al día de hoy todavía sigue existiendo. En su punto más alto, Radio Sutatenza enseñaba al día 19 horas de educación sin parar. Llegó a distribuir 6.5 millones de cartillas, estos libros educativos, alrededor no solamente de Colombia, sino del mundo, porque el ejemplo fue capturado por otros países de Latinoamérica. Ellos recibieron 1.2 millones de cartas de estudiantes que les pedían ayuda con las tareas y ellos respondían con retroalimentación a estos estudiantes por correo normal y lograron educar a 8 millones de campesinos en una época antes de Internet, en una época antes de los Massive Online Open Courses. Cuando nosotros hablamos de Coursera, de edX y de todos estos cuentos, ignoramos esta historia tan espectacular. Y además de eso, crearon un movimiento open source de culturización y educación campesina. Gracias a Radio Sutatenza existen iniciativas como FREDER en Osorno, Chile, como INCUPO en Argentina, como las radiodifusiones educativas populares del Ecuador, en Ecuador, como la Onda Azul en... No recuerdo en dónde exactamente es la Onda Azul, creo que fue en Bolivia, o en Argentina, o en... no me acuerdo, o en Guatemala, pero la ACLO, que sí es en Bolivia, o Radio Occidente. Pero no solamente esto, es un ejemplo de lo que se pudo lograr a nivel privado, a nivel público. También en Colombia, pero también en otros países del mundo entero, existía el bachillerato por radio, que estaba acompañado por libros oficiales. Observen lo que pasaba cuando una persona conectaba su radio al bachillerato por radio y sintonizaba una clase de ciencias sociales. Siguen las tareas del segundo año del bachillerato por radio con la lección número 27 de Ciencias Naturales, fascículo 41. Lección número 27, fascículo 41. Entonces la persona abría el libro, iba a la lección 27, al fascículo 41 y empezaba a escuchar. Por cierto, la lección 27 del fascículo 41 hablaba de protozoarios. Esto se une luego a la revolución de la televisión. Uno de los primeros países en usar de una manera masiva la televisión para la educación fue Japón. Japón, después de la guerra, logró construir un sistema impresionante educativo que nos llegó a nosotros en Latinoamérica debido a alianzas con la Embajada de Japón. Uno de los ejemplos más grandes que nosotros aprendimos a nivel de ciencias naturales fue Nopo y Gonta, pero también existe un programa que nosotros llamábamos, creo que Niños en Formación, algo así, la maestra Jimena. Y por supuesto está el ejemplo más grande de la historia de la televisión en educación efectiva masiva. Plaza Sésamo, que por alguna razón en los gringos tenían un pájaro amarillo, pero nosotros en Latinoamérica teníamos un pájaro rojo con verde. El resto era exactamente igual. Plaza Sésamo es fascinante, porque Plaza Sésamo es un ejemplo de cómo conectar profesores,
expertos en psicología infantil, expertos en educación y enseñarle a toda una generación las letras, los números, y es una diferencia gigantesca. Piensen que el bebé promedio de hoy solamente tiene YouTube y Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, donde Plaza Sésamo enseña de una manera mucho más profunda. Por supuesto, Plaza Sésamo todavía existe y por supuesto, aún hay opciones para que los niños desde muy temprana edad aprendan. Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, para los que crecieron en el entorno que antes solía ser la Gran Colombia, alrededor de Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, de El Tesoro del Saber. En los libros hallarás el Tesoro del Saber. El Tesoro del Saber creaba una cultura gigantesca de leer. Creaba un personaje, el espantapájaros, que precisamente era el ejemplo de lo que no había que hacer. O el espantapájaros era cínico y no le parecía interesante aprender, pero siempre la lección era lo importante que es la educación en el cambio de nuestras vidas. En Latinoamérica siempre hemos tenido problemas de acceso a regiones, de acceso al campo, a la montaña, a la sierra, a la selva, al desierto, de acceso lejano debido a nuestra falta de infraestructura. Hay países que lo han logrado de una manera muy creativa, así como Colombia tiene el bachillerato por radio desde hace muchos años. México tiene las telesecundarias, secundarias donde a falta de profesores profesionales envían cassettes en VHS, DVDs y transmisiones por internet que enseñan a los propios niños que se organizan en comunidad todo lo que necesitan para terminar primaria, secundaria, bachillerato. De hecho, los libros de telesecundaria siguen siendo completamente relevantes al día de hoy y existen, y hoy mismo hay aún libros de telesecundaria creados por la SEP. Unos mejores que otros, pero definitivamente existe. Argentina tiene un ejemplo súper interesante de una iniciativa privada para enseñar tecnología. Y esta iniciativa está muy cerca a mi corazón porque yo usé estos cursos para aprender tecnología. Normalmente las clases de formar tenían una historia, tenían todo un plot. Era como una novela donde solucionaban los problemas usando el software de Microsoft. Y tenía una producción altísima, sobre todo para algo educativo. Una producción como de televisión. Una de las cosas que yo más recuerdo eran las clases de front page, que fue lo que me enseñó por primera vez a hacer sitios web y muy probablemente a tener la carrera que tengo el día de hoy. Miren cómo arrancaba una historia. Si no estoy mal, esta es la historia de un becario que tiene que aprender Excel. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo? No. ¿Perdiste algo? ¿Buscas algo? Quiero ver si necesitabas alguna más. Lo más interesante es cómo mostraban cuando una de las empleadas de la empresa le enseñaba al nuevo becario a aprender Excel. Observen. Mostraban el problema para contextualizarlo con la persona. Mostraban al pobre hombre que no sabe nada y muestran el mouse, porque en la época usar el mouse era complejo. Cómo llevarlo, cuál es el clic, la diferencia entre el clic izquierdo y el clic derecho, ponerme sobre la celda. Recuerdo perfectamente que las clases de front page hablaban de una productora de abejas llamada La Familia Rodríguez y mostraban a través de Front Page 98 cómo crear el sitio web para vender miel de abejas por internet. Mostraban toda la historia de la persona que les enseñaba a usar Front Page y la persona que tenía todas las opiniones respecto a cómo cambiar el logo. Este, por supuesto, no es el único ejemplo. En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene Teleduc, que es educación a distancia, que por muchos años enseñó cosas fundamentales, técnicas y avanzadas de muchos temas en el mundo chileno. Entre ellos, por ejemplo, está esta historia de enseñar instalaciones eléctricas, obviamente teniendo en mente que uno de los mercados más importantes de Chile es el cobre, porque es una de las industrias más grandes que tienen y uno de sus principales productos de exportación. Pero en la época, ellos incluían una grabación muy buena explicando los principios eléctricos, incluían animaciones, entre muchos otros temas. Esta era una época donde nosotros aprendíamos de manera síncrona. Pero ahora vivimos en una época donde aprendemos de manera asíncrona. Síncrona es como toda la vida ha sido la educación. Yo me siento en un salón de clases por 6 meses o por un año y al mismo tiempo que mis compañeros aprendo al mismo ritmo porque todos vamos al mismo lugar. Primero, segundo, tercero. Primaria, bachillerato. Primer semestre, segundo semestre, octavo semestre. Pregrado, posgrado, máster. Sin embargo, en los años 60 a los años 80 se descubrió que esta no es la mejor forma en la que aprenden las personas y la mejor forma en la que se aprende es aprendizaje para el dominio, Mastery Learning, que es, por ejemplo, la forma en la que enseñamos en Platzi.
Este se descubrió, y lo hemos mencionado muchas veces, que cuando las personas aprenden de una manera síncrona, la distribución de logros y aptitudes es una distribución normal. Es decir, hay un 15% de personas muy, muy malas, hay un 15% de personas absolutamente genios, y hay un gigantesco 70% que es gente mediocre, normal. Y en teoría sí funciona la humanidad, ¿verdad? Resulta que no. Resulta que si nosotros le damos a los estudiantes todo el tiempo del mundo para aprender y les damos herramientas para que aprendan a su propio ritmo, en vez de forzarlos a aprender de una manera síncrona, logramos que el 70% de los estudiantes sean genios, que el 70% de los estudiantes sean excelentes. Eso es aprendizaje para el dominio, Mastery Learning, y es muy difícil de lograr con educación tradicional, pero es posible lograrlo con Internet, y ya era posible lograrlo antes. Ustedes recordarán las revistas como Micromanía, Mecánica Popular, la vieja, no la nueva, o revistas como Chispa, que enseñaban, estos eran los tutoriales de la época, enseñando en ese momento cómo funcionaban desde cero, cómo crear un computador, cómo armar un joystick, cómo programar una computadora, cómo arrancar con BASIC. Piensen un minuto si las personas que crecieron en tecnología con esto no son mejores ingenieros, mejores programadoras, mejores personas profesionales en tecnología que las personas que simplemente siguieron el ritmo tradicional. Y la respuesta es por supuesto que sí, porque gracias a sistemas como este, uno puede aprender a su propio ritmo. Y uno dirá, ¿esos no son los libros? Por supuesto que sí, pero no es solamente un tema de los libros, sino tener una comunidad, una conexión y una interactividad. Uno de los ejemplos más grandes y más interesantes de educación a distancia interactiva es la Enciclopedia en Carta. La Enciclopedia en Carta fue uno de nuestros primeros super exposiciones. Era básicamente tener un mini internet en CD en nuestras computadoras. La Enciclopedia en Carta es producto de un grupo de rebeldes dentro de Microsoft, entre ellos Claudio Pincus, que al día de hoy es profesor de Platzi, uno de los creadores de la Encarta, y es el fundador de una empresa llamada CodeStream. Ustedes pueden ver el curso que él tiene ya mismo en platzi.com/CodeStream. Pero él recuerda los componentes más importantes que tiene la educación efectiva: asincronía, comunidad, conectividad e interactividad. Por eso, cuando nosotros nos preguntamos si el futuro de la educación, sobre todo en esta época de pandemia donde estamos todos encerrados, es internet o televisión, la respuesta no puede ser el uno o el otro, es ambos. Porque lamentablemente aún hay un problema muy grande que no hemos podido lograr solucionar, y es el problema de la acreditación. No importa lo que nosotros digamos, nuestros papás van a seguir impidiéndonos irnos de la casa o tomar cualquier decisión si nosotros no les llevamos a la casa un papel. El diploma y la acreditación es uno de los problemas más grandes que tiene la educación no tradicional. La educación a distancia efectivamente tiene diplomas, pero si ustedes lo piensan, las personas se burlan de la educación a distancia. Una empresa muy popular por sus prácticas poco éticas en educación tiene comerciales de televisión donde hablan de los cursitos online, que ellos creen que probablemente los hace vender, pero efectivamente lo que hace es crear en el imaginario de la comunidad esta idea que la educación online no funciona o que la educación virtual es de peor calidad que la educación tradicional, a pesar de que la misma ciencia nos explica que cuando las personas se toman la máxima cantidad de tiempo es cuando aprenden. Esto es tan fuerte que hay un personaje entero de Los Simpson del cual nos burlamos porque obtuvo su título de físico nuclear a distancia, cuando realmente opciones como Radio Sutatensa, que tuvieron el poder de crear su propia unidad de radio junto con Sanyo, han sido el verdadero motor de igualdad para la educación en el planeta. Y que cuando nosotros invertimos en hacer esto global, masivo, es cuando nosotros obtenemos resultados. Un gobierno moderno debería estar haciendo todo. Debería estar haciendo radio, debería estar haciendo televisión, debería estar usando internet, debería estar creando todas las opciones que existen posibles para asegurarle a su pueblo, sin la menor duda, que pueden tener acceso a la educación. Hace casi un siglo nos lo enseñó Radio Sutatensa. Un pueblo culto produce más y consume más. La educación nos hará libres y hay que hacerle la guerra a la ignorancia. Y si a ustedes les queda una duda, quedémonos con el final de la cuña radial que usaba Radio Sutatensa para promocionar sus programas. Todito de la ignorancia. Compra un Sanyo Sutatensa y está bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia.